Virtualedu, Electrotutorial, Ignacio Canela, y vamos a resolver aquí este circuito. Nos pide ya las intensidades y el voltaje. Y tenemos, que hemos comentado alguna vez, lo que son las fuentes tenemos unas fuentes de voltaje. Una independiente, círculo, y otra dependiente o controlada. Esta siempre vale lo mismo, y la polaridad es esta, 70 voltios, y esta varía, controlada, 2V1. Significa que en función de lo que valga V1 que está aquí, si este voltaje, pues este será el doble del que ponga aquí. Y si cambia esto, esta también cambia. También tiene su polaridad. Tenemos por fuentes de voltaje, una independiente y otra dependiente o controlada. Y nos piden hallar la intensidad. Entonces, la intensidad en este circuito, como solo tiene un lazo, ahora Kirchhoff, la primera y la segunda. Entonces, Kirchhoff Current Law, Kirchhoff Voltage Law. Esto es para los nodos, este es para las mallas. Aquí no tenemos ningún nodo con 3 elementos, por lo tanto, no vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff para las mallas, que nos dice que la suma de voltajes es igual a 0. Entonces, aplicamos aquí y en este sentido de intensidad de corriente. Recordamos entonces aplicar esta ley, que cuando hay una fuente de voltaje, cuando vamos de menos a más, será positivo, crece. Y cuando hay una intensidad atraviesa una resistencia, el voltaje decrece. Vamos entonces aquí a calcular. Aquí habrá un voltaje 1. El voltaje 1 será igual a la intensidad 1, voltaje 1 igual a intensidad, bueno, vamos a poner como solo hay una intensidad, y por R, que en este caso es 10 ohmios. Luego aquí tenemos 70 voltios. Aquí tenemos esto es 2V1. Y aquí tenemos también habrá un voltaje. Aquí hay un voltaje, caída de voltaje, y por R. Y aquí lo mismo, caída de voltaje, y por R. El voltaje 2 será igual a I por R. I vale I, no lo sé, y la resistencia aquí vale 5 ohmios. Aplicamos ahora la ley de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law, a la malla. Empezamos por aquí, la esquina de la izquierda, y vamos a ir subiendo, dando toda la vuelta hasta llegar al mismo punto. Llegamos aquí a una fuente de voltaje, va de menos a más, crece, por lo tanto será 70 voltios. Seguimos por aquí y hay una resistencia, la intensidad la atraviesa, va de más a menos, baja, decrece menos. Será el voltaje que se pierde ahí, que será V1. Aquí va de más a menos. Aquí va de menos a más, crecía, aquí va de más a menos, decrece, por lo tanto será negativo, menos 2V1. Y aquí tenemos la intensidad atraviesa en este sentido, la que hemos dibujado aquí, va en teoría de más a menos. Esto va de más a menos. Por lo tanto, sería menos, disminuye el voltaje 2. Pero vamos a poner más V2. ¿Por qué? Porque según hemos puesto aquí, nos pone que esto es el polo negativo, esto es el punto negativo, este es el positivo. Por lo tanto, va de menos a más en este sentido. Si el voltaje es este, lo que hace es crece. Y por lo tanto, si crece es positivo. Si crece, aquí crece positivo, aquí decrece, aquí decrece, aquí crece, pues será positivo. Si nos da negativo, quiere decir que va en sentido contrario a lo que hemos dibujado. Pero ponemos la polaridad que nos indica. Aquí dice que va de menos a más, crece, por lo tanto positivo. 70V menos V1 menos 2V1 más V2 es igual a 0. Como solo tengo una malla, V1 lo tenemos aquí que vale 10I. Por lo tanto sustituyo aquí 70V menos 10I
menos 2V1 será menos 20i, V1 es 10i, ¿vale? V1 ponemos aquí 10 por i, y más V2 igual a 0. 70, no, menos 10 menos 20 más V2. V2 tenemos ya, perdón, que vale 5i. Vamos aquí a cambiar V2 y V2 sabemos que vale 5i. Nos queda 70, que podemos quitar los voltios, menos 10, menos 20, menos 30. Menos 30 más 5 sería menos 25. Vamos a hacerlo en el sentido normal. Deshago lo que he dicho y lo que vamos a hacer, aquí vamos a poner menos y aquí menos. Y supondremos que a la intensidad al ir allí, esto es más y esto es menos. Nos quedará mejor. Entonces, como va la intensidad a través de una resistencia, pierde voltaje menos V2, menos 5i. Entonces, 70 menos 10 menos 20, 10, 25 da 35i. Menos 35i, esto es igual a 0. Paso al otro lado y me queda 70 igual a 35i, de donde saco que la intensidad igual a 70 entre 35, que es la mitad, 2 amperios. Eso sí, porque me da aquí 2 amperios. O sea, aquí tenemos una intensidad que es 2 amperios, que va en este sentido, en este sentido y en este sentido. Y esto que hemos puesto aquí menos más no es más menos. Vamos a comprobar que esto funciona. Aquí si nos fijamos tengo 70 voltios, aquí hay otro voltaje, aquí hay otro voltaje y aquí hay otro voltaje. La suma de todos los voltajes tiene que ser 0. Suma voltajes igual a 0. Aquí es 70 voltios, que sube. Aquí teníamos 10 ohmios, 10 por i, y vale 2 amperios. Aquí vamos a dibujar la intensidad. Tenemos una intensidad que pasa de 2 amperios hacia allí y aquí tenemos una intensidad de 2 amperios hacia allá. Por lo tanto, aquí podemos calcular que el voltaje será I por R. Intensidad es 2 y la resistencia es 10, 2 por 10, aquí tenemos 20 voltios de caída de voltaje. Aquí esto es 2V1, por lo tanto será el doble aquí, 20 por 2, 40 voltios. Aquí tendré 40 voltios. Y aquí 2 por A. 2 por 5 me da 10 voltios. Caída de voltaje. Y aquí entonces tenemos que 70 voltios, 20, 40, 60 y 10, 70. Esto estaría bien, el más menos de aquí. Esto es positivo, crece. Este baja, negativo. Este baja, negativo. Y efectivamente aquí, para que 20, 40, 60 de negativo, este 10 voltios habría que ponerlo en sentido contrario. O sea que esto realmente es menos 10 voltios. Para que al sumar esto nos dé los 70 voltios. O sea que estaba bien puesto tal como estaba esto en más menos. O sea que realmente el voltaje es negativo aquí y positivo aquí.